Supercrack Estrella presenta Teruel, la ciudad fundada gracias a un ovni. Hoy hablaremos de un lugar peculiar de España, un lugar asombroso del que nadie habla y casi nadie conoce. Teruel, uno de esos rincones del mundo donde la magia y las dimensiones están muy presentes. Ocultado muchos de sus secretos para que sea lugar con poca presencia humana de turistas y curiosos. Hablando del fenómeno ovni, nuestro país es uno de esos puntos calientes donde más avistamientos de luces extrañas hay documentadas. Avistamientos, abducciones, encuentros con seres imposibles. Hay casos de objetos voladores que hasta se les atribuye la fundación de ciudades en esta España mágica. Me refiero a la ciudad aragonesa de Teruel, que su creación se debe a algo inexplicable que se veía entre las astas de un toro. Esta extraña luminaria la entendieron como una señal. ¿Pero qué tipo de señal sería? Corría el año 1171 cuando el rey aragonés Alfonso II estaba con su mesnada o ejército en una zona elevada, donde ahora estaría situada la ciudad de Teruel. Unos dicen que estaban explorando una aldea y otros sugieren que se encontraba en una campaña para recuperar la zona de manos musulmanas. Fuera como fuese, ese día, o mejor dicho esa noche, vieron por la zona a un toro. Pero al toro había algo extraño que le seguía, en forma de luminaria. Si el astado movía sus cuernos a los lados, esta curiosa luminaria le seguía el compás. La mesnada de Alfonso II, así como el rey, vieron esto como una señal para fundar aquí una ciudad. Para nombrar a la ciudad que iban a crear unieron dos términos. Tor de toro y Uel de Actuel, que según ellos, era el nombre de dicha luz con forma de estrella. El nombre en un principio fue Toruel, pero con el tiempo se acabó llamando como hoy la conocemos. La nueva ciudad consigue sus fueros en 1177, y como símbolo de la ciudad eligen la imagen del toro con la extraña luz entre sus astas. Este símbolo se conserva actualmente tanto en la bandera como en el escudo de Teruel. Una teoría del siglo XVIII decía que lo que verdaderamente vieron era una estatua de Apis, un dios egipcio venerado en forma de toro, y que aquella aldea donde estaban explorando era un reducto egipcio. Se cuenta que esta estatua estaba siendo iluminada por una estrella, lo que les dio buenos presagios para crear una nueva plaza. Teorías aparte, actualmente esta ciudad aragonesa sigue usando este acontecimiento insólito como elemento representativo de Teruel. Elemento representativo que explica a través del paso del tiempo y de los siglos un encuentro con algo que, a día de hoy, roza las fronteras de lo imposible, entiendo y buscando las respuestas a dicho suceso más allá del cielo y las nubes. Es la España mágica en estado puro. Recordar en uno de mis vídeos cómo hablé de los seres que salieron de debajo de la tierra en Siberia, pasaron por España, Teruel y Toledo entre otros lugares, hasta llegar a Egipto. Estos seres fueron los faraones. Por esta razón se encontró ADN en Siberia de nuestros ancestros españoles. La descodificación de la secuencia genética de unos huesos humanos de más de 400.000 años abre una nueva frontera en el estudio de nuestros ancestros. El material del estudio procede de Atapuerca, España. Más concretamente, del yacimiento conocido como la Cima de los Huesos, el mayor del mundo en fósiles de homínidos del Pleistoceno medio, período que va de hace 700.000 a 100.000 años. Los antropólogos encontraron la sorpresa de que está relacionado con el homínido de Denisova de Siberia, lo que lleva a pensar que la evolución humana ha sido más complicada de lo que se creía. Los fósiles presentan rasgos típicos del neandertal y pertenecen a una especie ancestral conocida como Homo heidelbergensis, o como sugiere el paleoantropólogo británico Chris Stringer sugiere, un ejemplo primitivo del linaje del neandertal. De Siberia a Iberia. Los investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, se han encargado de impulsar tales avances bajo la supervisión del profesor Svante Paavo. Paavo, director del instituto, comentó que en cualquier caso los resultados demuestran que ahora se puede estudiar ADN de ancestros humanos de cientos de miles de años. Image-Cation. La descodificación de ADN ancestral ha evolucionado significativamente. Los científicos fueron capaces de ensamblar casi al completo el ADN mitocondrial, el material genético contenido en las pequeñísimas baterías que dan energía a las células de un fémur. Luego compararon el resultado con el código genético de humanos de la actualidad, simios, neandertales y el que resultó ser su pariente, el grupo de Denisova. El hecho de que estuviera emparentado con el grupo siberiano fue una sorpresa. Está genéticamente más cerca del geográficamente más alejado, según comentó Matías Meyer, otro de los coautores del estudio.
Desde el Polo Norte y desde el Polo Sur hay lo que llaman entradas a la Tierra Hueca. Los seres que habitan aquí suelen salir después de una glaciación para retomar la vida en la Tierra. Pero volvamos a Teruel. Fue aquí en Teruel donde en plena Guerra Civil Española ocurrió algo a un señor que seguro en México les suena su nombre: Antonino Fernández, don Antonino, el fundador de Coronitas, que vivió algo aquí en Teruel que solo se puede decir como un milagro. Esta historia nunca la contó públicamente, solo se la contó a un sacerdote que descubrió y encontró una ciudad en Tierra Santa bajo tierra, al que el señor Antonino donó dinero porque pensó que algo muy importante tendría que ocurrir en ese descubrimiento. Él pensaba que ese era el motivo del milagro que vivió en Teruel siendo un chaval. De chico de los recados a presidente de la compañía. La historia de don Antonino, siquiera resumida, merece párrafo aparte. Antonino Fernández vino al mundo en Cerezales del Condado, provincia de León, el 13 de diciembre de 1917. Pero no es esta la venida al mundo que nos interesa. Porque es que el hombre nació de nuevo 20 años después en el frente de Teruel. Sucedió una noche, tras una acometida del enemigo en la que cayeron casi todos sus camaradas de filas. Lo milagroso no fue que Antonino amaneciera sin un rasguño. O no solo. Lo milagroso fue que en su capa de campaña, de la que no se había desprendido, había 32 agujeros de bala. Fue a partir de ese día que supo que Dios quería algo de él, pero habría de esperar casi 70 años hasta descubrir que ese algo no sería patearse las calles del León de la posguerra como policía municipal, ni proponerle a su novia matrimonio, ni hacer los dos las Américas, ni recalar en México DF, ni entrar como chico de los recados en la cervecera Modelo, ni ir escalando puestos hasta alcanzar la presidencia, ni lograr que 4 de cada 5 cervezas consumidas en México llevaran su marca. Aquello para lo que Dios le había concedido 70 años de propina fue, tal como el mismo don Antonino reconocería, financiar el proyecto de aquel cura que se presentó una mañana en su oficina para pedir un donativo. Antonino le contestó: te estaba esperando. Y fue en buena parte, gracias a este donativo, pudo por fin comprar los terrenos sobre los que edificar una iglesia y un centro de peregrinación a orillas del mar de Galilea. Otra asombrosa historia de Teruel es esta: los amantes de Teruel. Un misterio dormido y compartido. ¿Quiénes eran realmente estos dos enamorados cuya tumba de hermosos y rasgos juveniles se enlaza a través de los dedos de las estatuas lapidarias que los recuerdan? ¿A quién y de cuándo son las momias que hay en sus tumbas? ¿Son la prueba física de que se puede morir de amor cayendo fulminado sin explicación clínica aparente? ¿De qué murieron realmente? ¿Qué son las nieblinas que en agosto y febrero muchos testigos afirman ver rodear sus tumbas marmóreas? ¿Existe realmente una corriente o energía que enlaza ambas tumbas y a la que son sensibles las mujeres embarazadas? A veces los misterios los tenemos tan cerca desde hace tanto tiempo que nos hemos acostumbrado a tomarlo como una leyenda y nos pasa desapercibido entre los relatos y novelas. La leyenda popular habla de un suicidio pasional, la leyenda urbana de un veneno tópico. Por eso nos hemos decidido a revisar la historia a la búsqueda de una hipótesis fiable. El inicio del amor, el principio de una leyenda en Teruel, una de las más pequeñas capitales españolas, dormita una de las más hermosas leyendas de amores, al más puro estilo de los novelados Romeo y Julieta, pero con visos de realidad. Una leyenda que habla de dos anónimos amantes enterrados en una doble tumba, donde fueron a parar por las trágicas circunstancias adversas que encontraron en su romance. Todos los relatos que hablan de ellos son tan confusos e incomprobables que aunque las tumbas existen y dentro hay dos cuerpos, nadie sabe realmente quiénes son o qué les sucedió. La culpa de este desconocimiento histórico la tiene la falta de historiadores fiables en esa época en Teruel. No existían datos escritos donde se registraran sus nombres. La gente pasó la historia de boca en boca contándola de padres a hijos, hasta que un día se había convertido todo en esa hermosa leyenda que todos conocemos. Para ir hasta la fecha cronológica de los sucesos deberíamos retroceder hasta el medievo, posiblemente hasta mediados del siglo XII. Años en los que parecen datarse esas losas funerarias. Eran tiempos de una península desmembrada en reino. Por un lado Aragón, Castilla, Cataluña y Navarra. En pleno momento de conquista árabe, donde las ciudades eran fueros mandados por alcaldes, los nobles y regios de las comarcas tenían poder absoluto sobre su burgo. Momentos de apogeo del cristianismo y de febril fe, que acababa de recuperarse tras los miedos milenaristas del fin del mundo que no llegó en el año 1000. A falta de datos tangibles, los historiadores recurrieron en los siglos XVII y XVIII a la reconstrucción poco creíble de presuntos libros genealógicos.
La primera se recoge en 1780 escrita por Tomás Garcés de Marcilla, reconocida por el guardián de armas de Carlos II y Felipe V, don Alonso de Guerra. En esas supuestas ramas familiares se entroncó al amante de Teruel con la familia de Marcilla, autor de la edición. Allí se hablaba de que era hijo de un ex juez de Teruel, don Martín de Marcilla casado con doña Constanza Pérez de Pizón. Estos tenían 3 hijos, Sancho, Diego y Pedro Martínez de Marcilla. Era una familia noble que había apoyado siempre al reino de Aragón, por lo que logró distinciones del propio rey de la época. En 1208, don Pedro II de Aragón les distinguió con una donación y una serie de privilegios en tierras. Pero la hambruna de la época, las epidemias y otras catástrofes hicieron venir las riquezas de la familia a menos. Al parecer ella habría sido hija también de otro noble e importante, vecino de los Marcilla, don Pedro de Segura, y posiblemente se había llamado Isabel. Ambos amantes muertos en extrañas circunstancias habían sido vecinos y posiblemente jugado de niños en las tierras que unían las haciendas de los Marcilla y Segura. Habían nacido en nobles cunas y eran gente preparada culturalmente en la educación de la época. Ambos se enamoraron y Diego, aunque el populacho le daba el nombre de Juan y negaba que fuera Marcilla, pidió la mano de Isabel, pero su padre no estaba dispuesto a entregar a su hija con un secundón, que no heredaría nada, y ahí empezaron los problemas, pero el padre le dio una oportunidad al joven, si lograba hacer fortuna su hija sería suya. Tras la promesa de no comprometerla con nadie en 5 años, el joven salió de Teruel uniéndose a la Santa Cruzada, cuya bula había sido dispensada por el Papa Celestino III en 1212. Don Diego se hizo del ejército del rey de Aragón, que se había unido al de Castilla en la lucha contra el emperador almohade. Demostró ser un caballero digno de la Guerra Santa, conoció de cerca la muerte y saqueó como todos, enriqueciéndose con las contiendas. En la batalla más dura de Zaragoza, viendo perdida la fortuna de su saqueo y optando por conseguir su propósito, montó un corcel y salió a galope tras Miramamolín. Se fue persiguiendo por el camino de Jaén al sultán mismo, y en su carrera se le vio por el camino de Vilches. Esa fue la última vez que se supo de él. Isabel sabía de las batallas y cuando acabaron lo esperó, pero no volvía don Diego. Su padre, creyendo muerto al joven, la obligó a contraer matrimonio, 4 años después de irse Diego. Isabel aceptó a darle gusto al padre, pero solo si éste esperaba a que se cumplieran los 5 años de la promesa. Cumplidos ese día se casó. Al siguiente regresó el enamorado victorioso y rico, y aún en celebraciones de casamiento. Se reunieron en una alcoba donde nadie sabe qué pasó, pero él terminó muerto, tras pedirle un último beso que ella le negó. No se sabe si suicidado o de infarto. El flamante marido de Isabel no quiso problemas y dejó el cadáver ante las puertas de los Marcilla. Ella guardó el secreto. Fue al entierro de su amado sin ser vista, y antes de él ser enterrado se acercó a posarle un beso en los labios, el último, pues quedó desmayada y luego muerta sobre Diego, de forma misteriosa, sin violencia, sin saber qué era lo que la mató. Las mujeres murmuraban, los hombres no entendían, los intelectuales y nobles pensaban motivos razonables de aquel suceso. ¿Qué les había matado? Nadie encontró explicación. Ni tampoco se conoce quién mandó construirle a ella una tumba junto a él para que en la otra vida gozaran de la unión que en esta se les negó. Dentro de las tumbas de los amantes turolenses hay 2 momias, conservadas increíblemente, tal vez de forma azarosa, o por motivos racionales como el clima frío del lugar. Pero igualmente extraordinario el hecho. Es el único hecho histórico en el que se habla de una muerte similar, 2 óbitos por amor, dolor, no de forma violenta como en el caso de otros amantes y sin necesidad de sustancias letales. Y es ahí donde encontramos otro misterio. Unido al desconocimiento de la verdadera identidad de los difuntos, se encuentra el motivo de su muerte, un misterio que levantó polémica ya por el siglo XVII. Blasco de Lanuza escribía sobre ellos en 1622, en su obra, Historias seculares y eclesiásticas de Aragón. Aunque nunca negó que existieran 2 amantes muertos, puso en tela de juicio la historia de Isabel y Diego. Y de la muerte misteriosa. Otro escéptico sobre la leyenda fue Isidoro de Antillón. Hablaba de que los escasos documentos no aclaraban nada, que todo lo conocido provenía de unos versos tradicionales y un poema escrito por Yagüe de Salas. Aún así guarda recelos y solo decide llamar la atención sobre unas nuevas investigaciones, sobre los muertos y lo que les provocó la defunción. Don Emilio de Cotarelo, crítico y erudito pensador, publicó en 1903 un artículo El origen y desarrollo de la leyenda de los amantes de Teruel. En él dejó por los suelos el mitos, los personajes y los presuntos misterios.
y recordó a los románticos defensores que Boccaccio ya había escrito un relato ficticio mucho tiempo antes. ¿El beso envenenado? Cuando Diego entra la noche de bodas a pedirle el beso a su amada, pudo haber portado en sus labios un desconocido veneno que él mismo se habría encargado de colocar. Un veneno fulminante que producía parada cardíaca, por ejemplo. Pudo haberlo traído de sus aventuras en Tierra Santa, donde la alquimia islámica acampaba a sus anchas. Diego pudo haber premeditado un suicidio doble. Dado que a pesar de que su amada lo hubiera seguido, su amor sería ilícito ante los ojos de la sociedad integrista que vivía el Teruel español de aquella época medieval. Pero había una forma romántica, gloriosa y suicida de evitar que su amor quedase en manos de otro hombre. Si el veneno hubiera estado en los labios de Diego, es lógico pensar que horas después aún estaría allí y que al ser enterrado, cuando Isabel le besó en la boca, ésta entrara en contacto con él. La premeditación le pudo haber llevado a pensar en todos estos detalles con antelación, aunque su deseo pudo ser el conseguir la muerte súbita de ambos al unísono, tampoco dejaba a un lado el que fuera a destiempo, tal y como sucedió. Si conocía la psique femenina de Isabel, era lógico pensar que ésta le diera el beso negado la noche anterior, para que se llevase el deseo cumplido al más allá. Isabel, dame un beso o me muero. De todas maneras, sin ser tan melodramáticos, se pudiera pensar en otra hipótesis o final de esta historia mucho más inteligente y feliz. Diego pudo haberse colocado un potente somnífero cataléptico en los labios, y este hacerle efecto a él y a la mañana siguiente a su Isabel, al serle administrado por contacto oral. Labio a labio. Ambos en estado cataléptico habrían sido dados por muertos y horas después, con la ayuda de algún siervo de Diego, ambos pudieron haber sido rescatados de la fosa y sustituidos por dos momias embalsamadas de difuntos anónimos. Lo que hubiera llevado a los amantes de Teruel a poder huir de la familia, de las obligaciones y del matrimonio al que estaba irremediablemente destinada la muchacha. Una vez libres hubieran podido marchar con falsas identidades a cualquier país donde el caballero tendría amigos y dinero. El misterio del halo de las tumbas. Durante muchos años y en sitios diversos se ha citado una curiosidad que ha pasado desapercibida, pero que un ávido formulador de preguntas no deja pasar desapercibida. Dicen que los meses de agosto y febrero un extraño halo blanquecino envuelve ambos sepulcros. Más allá de la explicación paranormal, podría haber una tan sencilla como la humedad del interior de los sarcófagos y el lugar y el vapor de agua emanado de ellos. Sin embargo, muchos turistas que van a ver la famosa tumba turolense en estos meses tan distantes entre sí pueden encontrar entre sus fotos, hechas sin flash, unas luminiscencias o vapores emanando de los túmulos. Tal vez sea una impregnación romántica que los vivos dejan allí mentalmente cuando recuerdan la historia de los amantes, o quizás cualquier otra cosa. Cada cual que piense lo que crea prudente al respecto de estas emanaciones, cuanto menos curiosas. El calambre de las embarazadas. Sucede que son muchas las mujeres en estado de buena esperanza que, visitando el lugar y hallándose entre las tumbas, reciben una anómala corriente que recorre su espina dorsal. No es una simple sensación ante un hecho hermoso como es el amor imposible de estos dos personajes medievales. Más bien se trata de algo físico e imprevisto que les sacude a modo de descarga. A este fenómeno que se produce en la tumba de los amantes de Teruel se le podría relacionar con la presencia de condensaciones electrostáticas en el ambiente, siendo conducidos a través del suelo y encauzados gracias al mármol. Aunque no tendría mucho sentido por el poder aislante de este último material pétreo. El fantasma de la dama. Laura G. Gómez es una turolense de 43 años, a la hora de estas líneas, y recuerda que años atrás era muy típico oír relatos de personas que aseguraban que junto a las tumbas de los amantes se ve a veces pasear una dama vestida de gasa azul y cuyos pies no tocan el suelo, pasea con la cabeza cabizbaja, señal de íntimo dolor sin mirar a los presentes, ni dirigirles la palabra, al más puro estilo de un espectro inglés. Y repite esta monotonía, desde hace cientos de años. Debe ser por eso que aunque los testimonios se cuentan a media voz ya tiene un nombre popular como es el de la mujer cansada. Los años seguirán pasando y la leyenda de los amantes de Teruel se la iremos contando a nuestros hijos. La única prueba de algo que pasó, no sabemos el qué, está en forma de tumbas cuyas representaciones de dos jóvenes amantes se hallan en paralelo, cerca como un aliento que extiende sus manos y unos dedos fríos de mármol pero que nunca llegan a encontrarse, igual que las respuestas a otros enigmas. El de los amantes de Teruel seguro que está ahí, pero, ¿cuál es la correcta? Lugares más misteriosos de Aragón. Cueva de las Guixas en Villanúa. Las gentes del Pirineo aragonés han crecido oyendo historias y leyendas de brujas.
Historias que no solo surgen de la cultura popular sino, en ocasiones, de la propia montaña. Es el caso de la misteriosa cueva de las Guixas en Villanúa. Bajo el macizo de Collarada se encuentran estas sobrecogedoras grutas plagadas de estalactitas y estalagmitas, que se remontan a la era glaciar. De ellas se dice que sirvieron en su día como cobijo de animales y lugar de culto del mismísimo diablo, el duende de Zaragoza. En la Zaragoza de 1934 ocurrían cosas que escapaban al entendimiento. En un edificio situado en la calle de Gascón de Gotor de la capital aragonesa, varios testigos aseguraban que se oían voces procedentes de un hornillo de gas. Las autoridades policiales y albañiles inspeccionaron la vivienda y las voces persistían. Según la prensa de la época, se llegaron incluso a establecer conversaciones con la voz, un asunto que se convirtió en un fenómeno mediático. Ante los posibles desórdenes públicos se culpó a la criada del hogar. Años después el edificio fue derrumbado y en el emplazamiento se construyó el actual edificio Duende, Trasmoz. En torno a esta localidad turiasonense giran cientos de leyendas y misteriosas historias. Los aquelarres que las brujas del Moncayo celebraban en el castillo del señor de Trasmoz son solo el principio. Becker, embajador de la leyenda en esta tierra, recogía en una de sus narraciones la historia de la tía Casca. En ella cuenta cómo un día paseando por uno de los caminos que llevan a Trasmoz, un pastor le advirtió de que no continuará por esa senda pues la tía Casca, fallecida tras ser despeñada por un barranco años atrás, vagaba en busca de nuevas almas. Al parecer, el personaje existió y fue despeñada en 1850 por atribuirle malas artes de brujería. La Casa del Bien y el Mal de Épila se trata de una casa particular, en una finca alejada en la que, al parecer, vive un matrimonio de la localidad de Épila. Sin embargo, las figuras y el decorado de su fachada más recuerdan a una casa del terror. Cruces, demonios, sangre y figuras grotescas aparecen por todos los rincones de su parte exterior. Muchos curiosos se acercan a contemplar la vivienda de sobra conocida en la zona. El matrimonio ha explicado en alguna ocasión que es fruto de las malas vivencias que han pasado en la vida. Refugio Militar de Cerler. El Refugio Militar de Cerler es el centro de una historia de lo más insólita. Algunos cuentan que en el verano de 1992, en la localidad de Benasque, algunos soldados destinados en este refugio habían sido testigos de fenómenos inexplicables como luces que se encendían o apagaban, sombras, pisadas. Hubo vecinos que relacionaron estos fenómenos con una tragedia ocurrida el año anterior en la que un grupo de 9 soldados murió a causa de una luz. Según la prensa, los soldados del refugio experimentaban estos hechos casi a diario. Tras varias malas experiencias el cuartel volvió a la normalidad. Avistamientos en el Somontano. En el verano de 1987 algunas familias del Somontano de Barbastro vieron algo que no volverían a olvidar. Todos ellos, sin excepción, avistaron un objeto volante sin identificar. Heraldo de Aragón recogió la noticia unos días después. El matrimonio, con su hijo pequeño, circulaba de Salas Bajas a Barbastro cuando al doblar una curva observaron un gran esplendor en el horizonte. Según relataba la noticia al propio tiempo, el coche se aceleró y los pilotos e indicadores del tablero de mando dejaron de funcionar. Recuperaron los mandos al dejar atrás lo que parecía una rueda de tractor en horizontal. Muchos otros vecinos han visto objetos similares en estas tierras. Desde agricultores a expertos en la materia han indicado que los avistamientos son habituales en la zona. Barranco de la Hoz Seca, un interesante recorrido, en el que descubriré su pequeño secreto. Pero antes, de camino, paso por Pozondón, veo el cartel de las Dolinas, y aunque ya las conozco, me acerco un rato a disfrutar de este curioso lugar. Las Dolinas de Pozondón son 3. Aquí las llaman celadas. Este curioso fenómeno kárstico es relativamente frecuente en Teruel, Verlas de Villar del Cobo y Griegos. Las dolinas son depresiones del terreno originadas por dos procesos que pueden actuar conjuntos o aisladamente, que son la disolución y el hundimiento. Se producen en terrenos de yesos o calizas, como es este caso, pero desde el aire, te dejan alucinado. Parecen las huellas de platillos volantes. En 2009 pude realizar un vuelo en ultraligero por la zona, y tomé alguna foto desde arriba. En fin, amigos de Supercrack Estrella, como podéis ver, Teruel bien merece una visita turística. Si el video te gustó, pulgar arriba.